Para empezar a cantar, pida permiso primero. Son las mañanas, señores, son las mañanas, señores. Hoy estamos en la hacienda de Gruñidora, Mazapil, Zacatecas. Como pueden apreciar, este lugar luce tranquilo, pero hace más de 100 años se desarrolló lo que muchos consideran que fue la última batalla de Benjamín Argumedo, el Tigre de la Laguna. Así que los invito a que me acompañen a conocer esta historia. Benjamín Argumedo fue una de las figuras más complejas de la Revolución Mexicana. No es un personaje fácil de clasificar como héroe o villano. Su historia refleja las contradicciones de una época marcada por la guerra, la violencia y los cambios profundos. Argumedo nació en la región de La Laguna, en el norte del país. Antes de convertirse en jefe militar, no venía de una familia prominente. Era un hombre del pueblo. Se sabe que trabajaba como sastre en un rancho llamado El Gatullo. Muchos de los hombres que lo siguieron también eran gente sencilla, integrada por artesanos, pequeños propietarios, comerciantes, campesinos, que vivían en una región donde la desigualdad era abismal y eso generaba un descontento. Cuando estalló la revolución en 1910, Argumedo se une al movimiento maderista, como tantos jefes regionales del norte. En La Laguna existía un enojo acumulado por la pobreza, los abusos laborales y el control de las tierras en pocas manos. Madero, ya con inquietudes políticas previas, porque se había metido un poco en política, y después de la entrevista con James Krillman, cuando ya él se cree lo que dijo Porfirio Díaz, es que México estaba preparado para la democracia, pretende, manteniendo a Porfirio Díaz en el poder, que las cámaras nombren a un vicepresidente que pretende ser él. Cuando sufre la decepción de que Porfirio Díaz sí se presenta a la reelección en 1910 y que a él no le dejan presentarse, que le ponen todas las trabas del mundo, entonces decide publicar el Plan de San Luis y iniciar la Revolución Mexicana, que ya digo, en realidad no inicia él, sino Pascual Orozco, Pancho Villa y por otro lado Emiliano Zapata. Cuando llegó aquí, Benjamín Argumedo agarró a todos los delgadillos y se los llevó para los conventos. Estando allá, les preguntó a los demás, ¿qué no me faltó? Te faltó Fabián. Y fue y tocó la puerta. Don Fabián estaba almorzando. Salió y le dijo, pásale, general, vamos a almorzar, vamos a desayunar. Pero don Fabián no aflojaba su tercerola aquí de un lado. Aquí la tenía en un lado. Y ya lo pasó y almorzaron y le dijo don Fabián, ¿qué necesitas? Dijo, comida para mi gente y pastura para los animales. Muy bien. Ordenó, dijo, párate, se fueron para el corral. Le dijo a un mozo ahí, esas 4 vacas, ve, llévaselas a los conventos para que las maten, para que coma la gente. Y dile a Jesús que de mi pastura que tengo ahí con ellos, te dé para todos los animales. Que le dijo el general, dijo, pero faltas tú. Y que vengo por ti. Vengo por ti, que le dijo, don Fabián le dijo, de aquí me sacas muerto. Y le levantó la tercerola y le dijo, de aquí me sacas muerto. O los había matado don Fabián, claro, era muy rápido, claro, para tirar y muy preciso. Y que el general le bajó el arma al caudillo, le dijo, no tires. Y salieron y se fueron. Aquí dejaron a don Fabián. No se lo llevaron. En 1911 participó en la toma de Torreón.
un punto estratégico muy importante. La entrada de las tropas rebeldes fue vista como un triunfo revolucionario, pero también estuvo acompañado de desorden y violencia. En esos días ocurrió uno de los episodios más trágicos, la matanza de chinos. En medio del saqueo, cientos de inmigrantes fueron asesinados. Benjamín Argumedo no logró o no quiso frenar a sus tropas y su nombre quedó ligado para siempre en esa tragedia. Esto muestra que la revolución no fue solo una lucha heroica, sino también un tiempo de caos y momentos oscuros. Después del triunfo inicial, Madero llegó al poder, pero en regiones como La Laguna, la paz no llegó. Muchos combatientes fueron licenciados, pero los problemas sociales seguían. Argumedo criticó al gobierno y pronto fue perseguido. Aquí se entiende por qué cambió de grupo militar. Benjamín Argumedo, como otros jefes populares, sentía que la revolución no estaba cumpliendo con lo que prometía. No veía mejoras para la gente de campo y además era tratado como un rebelde peligroso. Por eso, en 1912, se levantó nuevamente en armas. Durante un tiempo actuó como guerrillero, atacando poblaciones y refugiándose en las serranías. Al final, tuvo que huir hacia Chihuahua, donde se unió a Pascual Orozco, otro caudillo del norte que también se rebeló contra Francisco I. Madero. Con el paso del tiempo, Argumedo se integró al grupo conocido como los Colorados, llamado así por la bandera roja que usaban. Estos grupos tuvieron una mala fama desde el inicio. Fueron vistos como rebeldes incómodos dentro del proceso revolucionario. Argumedo fue cambiando de bando porque la revolución estaba dividida en muchos frentes. No era una guerra simple. El norte estaba o se encontraba con varios jefes regionales que hacían alianzas temporales y combatían según las circunstancias. Era un escenario donde la guerra parecía no terminar. Con los años, Argumedo se convirtió en un jefe militar reconocido, temido, conocido como el Tigre de la Laguna. Combatió contra villistas y contra constitucionalistas, siempre en medio de un conflicto cada vez más violento. ¿Qué sucede en el país después de la revolución? Claro, la revolución dura muchísimos años. De hecho, es difícil definir cuánto dura, ¿no? Pues Madero, el plan de San Luis, el 20 de noviembre de 1910, Madero, una vez que Porfirio Díaz se marcha, entra en el poder después del periodo de León de la Barra, a final de año, a final de 1911, y es derrocado por Victoriano Huerta por supuesto con los americanos, con Poinsett, Joel Robert Poinsett, en febrero de 1913. ¿No? O sea, es un periodo de gobierno muy breve. A raíz de ahí entra Victoriano Huerta, que está muy poco tiempo también. Toma de Zacatecas, para los de Zacatecas, el gobierno de Huerta termina en... ¿Por qué tenía... Victoriano Huerta es el que acaba con Pancho Orozco, la revolución de Pascual Orozco en contra de Pancho Madero, ¿no? Y entonces pues tenía preeminencia en el ejército y es el que toma después de la decena trágica de febrero de 1913. Vale, a raíz de ahí, cuando cae Huerta, entra lo diré, Venustiano Carranza, efectivamente, perdón. Venustiano Carranza es el primero que se pone en contra que era porfirista en origen y tal, bueno, es igual. Se pone en contra de Victoriano Huerta y une a los que se habían levantado, más o menos los que se habían levantado en contra de Porfirio Díaz, los une todos juntos en contra de Victoriano Huerta, ¿no?
Luego empieza a haber problemas entre ellos, claro, se acaban con Victoriano Huerta, empieza a haber problemas entre ellos, se pelean Zapata por un lado y por Zapata y Pancho Villa, bueno, se da la convención de Aguascalientes, que Venustiano Carranza desconoce, por cierto. Vale, problemas entre ellos, o sea, es todo el rato, la revolución dura muchísimo tiempo porque es Venustiano Carranza contra Huerta, luego Venustiano Carranza y Álvaro Obregón contra Pancho Villa y Zapata, por no poner más nombres, vamos. Gana a Carranza y Álvaro Obregón, pero inmediatamente después Carranza quiere poner un presidente que no sea militar, Álvaro Obregón le dice por las narices, y entonces entra al gobierno Álvaro Obregón. De ahí, Álvaro Obregón es el que pone a su sucesor, ¿no? Que es Plutarco Elías Calles. Se reelige Álvaro Obregón, se reelige, lo matan en San Ángel cuando ya era presidente electo. Todavía no había entrado al poder eso fue en el... Bueno, quiero decir, la revolución es un periodo convulso, unas guerras, todo el rato guerras, la economía del país se acaba por completo. Toda la producción del país, la agricultura, por supuesto, toda la producción del país y los recursos del país se acaban por completo y muere 1 millón de personas, ¿no? Para 1915, la Revolución Mexicana ya no era lo mismo. Las fuerzas de Venustiano Carranza iban ganando terreno y Benjamín Argumedo venía en retirada hacia el norte, escoltando al presidente convencionista Francisco Lagos. Pero las fuerzas del general Francisco Murguía venían detrás de ellos. Nuevamente estamos aquí en los terrenos de la Gruñidora, siguiendo, documentando la ruta que tomó Benjamín Argumedo cuando venía del sur hacia el norte. Así es. Que venía huyendo de las fuerzas carrancistas, Sí. Escoltando al presidente convencionista Francisco Lagos. Así es. Estamos en los terrenos de lo que viene siendo la Gruñidora, donde tuvo su última batalla como general. De aquí hacia el norte, sus fuerzas fueron dispersas y él ya no era un general de batalla, ya era un prófugo De la justicia. de la justicia. Sí. Muchas gracias por compartir. Ya eres parte Ya somos del parte del equipo de expedicionario del semidesierto zacatecano y te lo agradezco. Tú en los últimos años has tratado de recopilar mucha información, mucha documentación para documentar lo que sucedió aquí en los conventos, Así en los es. terrenos de la hacienda de la Gruñidora. Pero hablemos del mes de noviembre de 1915, fue en esa fecha. ¿Sí? Para 1915 ya estamos casi a mitad de la revolución, Sí. ¿sí? Ya casi, porque aproximadamente se vino terminando después de 1918, 20, 21 y al último el 22 ahí andaban las gavillas por todos lados asaltando las haciendas. El tema es Argumedo. ¿Sí? Argumedo. Sí, el tema es Argumedo. Así es. El tema es Argumedo. El tema es Argumedo. Entonces, Argumedo tenía una fuerza que le llamaban los Colorados. Los Colorados de la Laguna. De la Laguna. Así ¿sí? es. Empezó como un movimiento en apoyo al general Francisco Madero. Sí, Francisco Madero, sí. Porque las causas que perseguía el general, el presidente o Francisco y Madero, eran justas, a ellos se les hacían justas. ¿Sí? Una fuerza de hombres, de empresarios y gente de la comarca lagunera se une a Argumedo y a Argumedo le dan el título de general. ¿Sí? Sí. Pero Argumedo no nada más fue maderista, No, él anduvo en todos ahí las fue orozquista, fuerzas revolucionarias. fue zapatista, Zapatista. fue zapatista, también fue huertista, y al último en Zacatecas ya era huertista, ¿sí? Sí. Ya era huertista.
Y ya nada más le faltaba ser villista, y a eso iba. A eso iba al norte. Hacia el norte. ¿Por qué? Porque había una pugna entre el general Zapata y el general Villa, donde Villa le decía a Zapata, entrégame a Argumedo, y Zapata no lo quería entregar, lo quería proteger, porque sabe que Argumedo, posiblemente nada más él empezó en la revolución en 1910, para 1915 ya tenía 5 años de lucha con los colorados de la Laguna. Llegó a reunir con los colorados de la Laguna una fuerza superior a los 6,000 hombres, ¿sí? Y tomó muchas regiones, hubo muchas batallas donde Argumedo todo el tiempo salió victorioso, pero Argumedo era un sastre. Sí, su origen era sastre. Sí, era un sastre, era talabartero. Sí. Sastre, talabartero. Él no sabía nada de guerra como el general Francisco Murguía o como el general Felipe Ángeles, militares de carrera. Así es. Sí, no saben de estrategias militares. Ellos tomaban el estandarte de la revolución y combatían en favor de la causa. ¿Cuál era la causa? Tú sabes cuál era la causa. ¿Tierra y libertad? Tierra y libertad. Vivir en libertad. Exactamente. Tener sus tierras para trabajarlas. Y ser propietarios de la tierra. La tierra es de quien la trabaja, ¿te Los acuerdas? ideales revolucionarios, los ideales de Francisco y Madero, en el plan de San Luis, Así es. ahí señalaba, y uno de ellos, el artículo 3, de restituir las tierras para que se trabajaran Para que se los trabaje. campesinos. Y es el estandarte, el ideal que tomó Benjamín Argumedo Así es. para iniciar. Incluso se comenta, no estoy que Muy fue seguro. el único que se levantó en armas el 20 de noviembre de 1910, Junto con... conforme lo pedía Francisco y Madero, Sí. en el plan de San Luis. Sí, así es. Se levantó en la laguna. Así es. Quién sabe si haya sido el único que se levantó ese día a las 6 de la tarde en armas. Lo que estamos para haciendo... tomar Sí. Gómez Palacio. Gómez Palacio Durango. Gómez Palacio Durango. Así es. Lo que estamos haciendo es una reseña de quién fue el general Benjamín Argumedo. Argumedo. Cómo empezó y cómo terminó en este lugar. En este lugar. Sí, aquí acabó. Y aquí fue derrotado. Aquí se acabó su fuerza militar. Aquí fue exterminada. Así Los colorados de la laguna, aquí se apagaron. ¿Sabes por qué le decían los colorados? Por el paliacate que usaban en el cuello. El cuello. Venían marcados con un palacate colorado para que en el tiempo del combate Para identificar que esos eran colorados, entre ellos identificar entre ellos. Sí. Entonces, en resumen, estuvo en todas las fuerzas Sí, revolucionarias. él pasó por todas, porque Sí. los ideales revolucionarios conforme iban evolucionando, ¿sí? Ajá. Lo iban convenciendo. ¿Sabes por qué le decían el tigre, le decían el león? Porque era fiero en el combate, no le tenía miedo a los... Muy valiente, ¿sí? muy Sí. valiente. No le a tenía miedo a los a trancazos. lo que hemos leído, a lo que hemos estado contando. Muy valiente, por eso le pusieron el sobrenombre de el tigre de la De la laguna. En la laguna no hay tigres. Claro que no, Claro que hay leones. claro que hay leones de Hay montaña. leones de montaña, pero por su fiereza, por su estrategia para cazar al enemigo, por eso el nombre del tigre de la laguna. Fue el león de la laguna y por eso Así se ganó su grado de militar de general. De general, el general Benjamín Argumedo García. Vamos a hablar de su nombre completo, ¿sí? O Hernández, perdón, dijo Hernández. Benjamín Argumedo Argumedo. Hernández, perdón, ahí cometí un pequeño error. Pero sabes también que el general Huerta le dio el grado militar ¿Sí? federal. Federal, sí. Era ya después Sí. pasó de ser un revolucionario a luchar en las fuerzas federales. Y a traer sumando a los colorados y a los federales del mismo bando, Así es. huertistas. Así de los huertistas. Y desafortunadamente los zapatistas, los villistas los derrotan en Zacatecas en el año de 1914, en el mes de junio. Así es. Y Se fue al sur. se fue al sur. Y se fue al sur porque el caudillo, el indio suriano, el general Emiliano Zapata, ¿sí?, le dice que se vaya precisamente en comisión para escoltar al general Francisco Lagos Cházaro, ¿sí?, en su camino de regreso hacia Torreón, donde se iba a encontrar con las fuerzas villistas y se unía a la División del Norte, y Murguía no quería eso, ni tampoco
el general Venustiano Carranza tampoco quería eso. No, pues que eso Porque sería ya, fortalecer. sí, sería fortalecer la división del norte, que para esos tiempos ya también estaba muy menguada Ajá. en gente. Imagínate nada más la travesía. Vamos a Morelos, ¿sí? Para que allá me apoyes y te traigas a Cházaro escoltado al mando de más de 4,000 efectivos, ¿sí? Pero la consigna era acabar Argumedo. Uno de los momentos más dramáticos de su vida ocurrió lejos de la laguna, en Zacatecas, en la hacienda de Gruñidora. En diciembre de 1915, Argumedo escoltaba a los delegados de la convención, pero su columna, me refiero a grupo militar, fue alcanzado por tropas carrancistas al mando de Francisco Murguía. El ataque fue brutal. La fuerza fue destruida y Argumedo apenas logró escapar con unos pocos hombres. Después de eso, quedó cada vez más aislado, perseguido y debilitado. Finalmente, en 1916, fue capturado por las fuerzas constitucionalistas. Su final fue rápido. Fue fusilado en Durango y con su muerte terminó la historia de uno de los caudillos más temidos del norte de México. Y aquí, en donde estamos, en el lugar llamado Los Conventos, de los terrenos de la hacienda de la Gruñidora, las cosas se le complicaron a Benjamín Argumedo. No fue un combate cuerpo a cuerpo, fue una batalla de persecución. El dolor, el cansancio, el terreno, todo esto jugó en contra del general. Sus hombres fueron atacados y perseguidos. Y aquí Argumedo pierde más que una batalla, pierde el control, pierde a sus hombres y pierde el rumbo. Desde este punto deja de ser un general en campaña y se convierte en un perseguido. Estamos en un lugar emblemático, estamos en un lugar que tiene historia, estamos en un lugar triste, no sé. Hoy estamos en un día 25 de enero del año 2025. Estamos en invierno. El viento que sopla del noreste se siente un poco helado. Lo más helado se siente uno aquí en esta zona, porque este lugar fue un lugar que hubo un combate, hablemos de un combate, hablemos de una batalla, hablemos de una masacre. Aquí fueron las fuerzas del general Benjamín Argumedo derrotadas en el mes de noviembre del año 1915 por las fuerzas constitucionalistas del general Francisco Murguía. Para darnos una idea de dónde estamos situados, estamos en los terrenos de la antigua ex hacienda de San Juan Bautista de la Gruñidora, la cual, si volteamos la vista hacia el frente, tenemos la sierrecilla de Gruñidora. Prácticamente la hacienda está a unos cuantos kilómetros de esta sierrecilla en esta dirección, rumbo al norte. Hacia esta zona tenemos lo que es Mazatlán, Concepción del Oro. Giramos un poco, tenemos lo que es la ex hacienda del Calabazal. En el tiempo de 1915 era ex hacienda. Tenemos un lugar precioso que está muy cerca del Calabazal, ¿verdad? Que se llama la Sierra de las Iglesias, ¿verdad? La Sierra de las Iglesias pertenece ya a la antigua hacienda de Santiburcio, donde en la hacienda de Santiburcio está una fábrica de beneficio de guayule. Tenemos a un costado la hacienda de Majoma, ¿verdad? Tenemos enseguida, en aquellas sierras que se ven al fondo, allá está Sierra Hermosa. Volteamos, estamos Sierra Hermosa, está la hacienda de Sierra Vieja y Villa de Zacatecas, que están sobre este mismo lugar. Giramos, tenemos la antigua hacienda de El Mezquite. Tenemos, girando un poco más,
lo que es Estación Camacho, Estación Opal Zacatecas, Nuevo Mercurio, en este lugar. Giramos un poco más, dando una vuelta de 360 grados para llegar al mismo punto de partida. Y estamos aquí está el Pico de Teira, exactamente aquí enfrente. Y un poquito, unos kilómetros del Pico de Teira, detrás de la Sierrecilla, está la antigua ex hacienda de Cedros. Otro gran lugar, minero, de un auge económico muy grande en aquellos tiempos, 1915, estamos hablando de aquellos, prácticamente a mediados de la Revolución. Si consideramos que la Revolución empezó en 1910, para 1915 casi estábamos un poquito pasados de la mitad del evento revolucionario. Está Cedros y regresamos a lo que fue la antigua hacienda de San Juan Bautista de la Gruñidora. Me llama la atención que estamos en el centro económico de muchas haciendas y lugares productivos en el tiempo del Porfiriato. Benjamín Argumedo venía de una comisión especial de la Ciudad de México. Él conoce estos territorios como la palma de su mano. Él sabe perfectamente por dónde pasar, ¿sí? Y las fuerzas constitucionalistas del general Francisco Murguía están apostadas, unas en la hacienda de Majoma y otra parte de su gente o de sus federales están apostados, o los constitucionalistas están apostados en lo que es un rancho cercano a Majoma que se llama San Francisco de los Quijanos. Argumedo, cuando venía de camino a Durango, cortando a Lagos Cházaro, pasa por varias haciendas, varios ranchos y va tomando lo que va necesitando, ¿sí? Vamos a una jornada de camino muy larga, aproximadamente son unas 800 leguas de camino de la Ciudad de México a llegar aquí a Gruñidora. En el trayecto lo van menguando las fuerzas constitucionalistas y llega a Gruñidora con no menos de 600 personas. Entre ellos, colorados que lo seguían, que los colorados eran las fuerzas prácticamente que tenía Argumedo a su disposición. En ese camino sale de Cuernavaca, o sale de Morelos, perdón, del estado de Morelos. El lugar exacto no lo desconozco. Al mando de 400 efectivos. Y la consigna del gobierno de Venustiano Carranza era acabar con las fuerzas de Argumedo y capturar a Argumedo vivo o muerto. O muerto, sí. Ya la sombra de la muerte pesaba sobre la cabeza de Argumedo. Sí, ya sobre él, sí. En el inter del camino sostiene varios enfrentamientos y enfrentamiento tras enfrentamiento es derrotado. De ahí empezó su declive y llega aquí a la Gruñidora al mando de no más de 600 personas, ¿verdad? Pero no todos eran combatientes. Eran acompañantes, mujeres, niños, ancianos, enfermos, heridos en combate. ¿Por qué no atacó la Gruñidora y por qué esa batalla se dio aquí? Sí. Aquí se dio el enfrentamiento, ¿verdad? Él no atacó Gruñidora porque Gruñidora estaba muy bien defendida, ¿sí? El complejo de Gruñidora es una fortaleza, o fue una fortaleza en su tiempo. Así es. ¿Sí? Estaba fortinada, tenía vigía las 24 horas del día, ¿sí? Y los terrenos de Gruñidora, alrededor de Gruñidora, estaban limpios alrededor de media legua. Media legua son 2,5 kilómetros aproximadamente. Si sabemos que una legua son casi poquito menos de 5 kilómetros, media legua es la mitad. Y tú podías ver el sombrero de un pilado a 1 kilómetro de distancia. Un caballo. Claro. ¿Sí? Vete al cerro y si una vaca de color blanco se paran a la punta del cerro, sabes que ya anda una vaca. Sí. ¿Sí? Ellos tenían sus vigías y tenían fortines bien abastecidos. ¿Sí? Tenían cartuchos, tenían tercerolas, tenían alimentos, agua, tenían hasta cartuchos de dinamita, ¿sí? Porque tenían mis tíos, muchos de ellos, vamos hablando de los actores, ¿sí? de esta novela. Vamos hablando de Benjamín Argumedo, vamos hablando de
Canuto Reyes, el general Canuto Reyes, ¿sí? Vamos hablando de Ernesto Rodríguez Delgadillo, ¿sí? Y vamos hablando de Jesús Amado Delgadillo, ¿sí? Ok, ¿Sí? Vamos hablando de ellos. así es. ¿Sí? De los que sí estoy seguro es que alguno de ellos, al menos si no fue Jesús Amado Delgadillo, que eran primos hermanos, Jesús Amado y Ernesto eran primos hermanos, llevaban las riendas de la hacienda en aquel tiempo. Ellos eran los hacendados. Haz de cuenta, el gerente y el subgerente. Sí, ¿Sí? claro. El gerente era Ernesto Rodríguez y el subgerente era Jesús Amado. Y vamos hablando de otros 3 actores más. 3 delgadillos. Uno se llama Jesús María Delgadillo, ¿verdad? Otro se llama era Jesús María el que andaba en ese tiempo. Estaba un Robinson de Medinilla Robinson. y otro cuyo nombre no aparece en los escritos que hemos encontrado, en las cartas antiguas que ellos toman. Para 1915, en las fechas que estamos hablando hay una carta fechada en noviembre escrita por Robinson de Medinilla donde dice: nos ha ido mal porque no ha llovido y la cosecha que había en los conventos se perdió. ¿Sí? Ok, Pero había pastura. ¿Sí? Una cosecha cuando se pierde es porque no hay grano. así es. ¿Sí? Pero hay pastura. Había pastura. Sí, aquí estas tierras, el año pasado llovió mucho. Así es. Hubo una cantidad muy grande de maíz. Aquí se daba el maíz y el frijol en abundancia, Así es. ¿sí? Porque se entrevera la maíz con el frijol, ¿verdad? Para que la guía del frijol se suba sobre la caña del maíz y tengas 2 cultivos en una sola temporada. Y esos cultivos normalmente son cultivos muy cercanos al invierno, después del tiempo de agua. Sí, claro, y en estas fechas, octubre, noviembre, pues es cuando recogen el rastrojo. Los rastrojos, sí, así es. Gruñidora nunca fue tomado por la revolución. Jamás, sí. Pero sin embargo, algún modo venía rancho tras rancho tras rancho. Él llega, inclusive yo pienso que se llevó al mezquite y también saqueó el mezquite. Donde iban pasando iban saqueando, ¿sí? Iban saqueando. Llegan aquí a Gruñidora, y Gruñidora para esos tiempos o para esas fechas, el ganado, la mayoría del ganado que tenía Gruñidora, estaba guardado en un rancho o una estancia que se llama La Grulla. Algún día sacaremos un contenido, pero es un potrero grandísimo, hecho con cerca de piedra, con casi más de 2 metros de altura. ¿Sí? Y lo hicieron precisamente como método de prevención. Ellos eran muy previsores, ellos no dejaban nada al azar. ¿Sí? ¿Sí? Cartuchos tenían, hay un inventario que tengo yo de 1900 y fracción, te digo la fecha exacta, de todo lo que había en la hacienda en aquel tiempo, ¿sí? Porque ellos hacían un inventario anual. Tenían 12.600 cartuchos de diferentes calibres. Tenían aproximadamente 150, 160 cajas de parque de Winchester 30-30. Tenían casi 1.600 armas, ¿sí? Repartidas en toda la hacienda, y tenían un cuarto de armas, ¿sí? Aparte. Los fortines estaban todos bien abastecidos, ¿sí? Y los fortines era imposible penetrarlos porque había una puerta muy chiquita Para poder accesar, donde abajo había una gama de mirillas para tirar y un segundo nivel, Sí. ¿sí? Techado a cielo abierto para poder salir, tirar a mira abierta o tirar en las mirillas. Entonces, Llegó Argumedo. llega Argumedo, lo divisan desde lejos, ¿sí? Y le dice a mi tío Jesús Amado, porque Ernesto andaba para Zacatecas viendo los daños de las casas que habían hecho, porque ellos tenían una casa en el mero centro de Zacatecas. Juárez número 47 eran las oficinas generales de la Compañía Industrial y Ganadera de Gruñidora, ¿sí? Mi tío Ernesto se pasaba grandes jornadas de tiempo pues haciendo negociaciones, haciendo pagos a proveedores, consiguiendo créditos para que la hacienda siguiera funcionando, porque para 1915 Gruñidora funcionaba perfectamente bien como hacienda. La gente que llegó a Gruñidora, la tropa que llegó a Gruñidora, Enfermos, imagínate. daba lástima. Mis tíos dijeron cuando los vieron de lejos, esas son las fuerzas de Argumedo. Gente enferma, ya los colorados mal armados, ¿sí? ya no traían cartuchos para defenderse. ¿Por qué? Porque a lo largo del trayecto llegar a Gruñidora ya venían sin provisiones.
¿Y cómo llegaron aquí? sin pertrechos de guerra. ¿Cómo llegaron aquí Llegaron aquí a porque los conventos? porque se tenían que entrevistar. Platícanos, Sí. platícanos eso. ¿Cómo llegaron a la Gruñidora y por qué los mandaron aquí? Porque cuando llegan con el administrador, ¿Y a cuántos kilómetros estamos aquí de la no Gruñidora? estábamos casi 5 kilómetros de la 5 Gruñidora. kilómetros. Es casi 5 kilómetros de la Gruñidora. Pero cuando llegan, ¿verdad? Hablemos del otro actor, Benjamín Argumedo, y el general Canuto Reyes. Así es. ¿Sí? El subalterno de Argumedo, la mano derecha de Argumedo, o la mano ejecutora. Llega a Gruñidora y le dice pues ellos ya traían prisioneros. Mi tío Ernesto venía de camino porque sabía que Argumedo venía para acá. Llega, estaciona para Zacatecas, tiene su caballo, viene en camino. Había avanzadas de colorados, vigilando que no vinieran las fuerzas de Murguía a atacarlos para llevar una vía libre, porque había avanzadas en aquel tiempo, ¿sí? O sea, viene la tropa y vienen las avanzadas. Una avanzada, mis tíos andaban echando cacería allá, echando tiros. Jesús María, Robinson de Medidía y el otro que no me acuerdo cómo se llama porque no aparece su nombre en los escritos, solamente son 3. Los capturan ahí y se los llevan a presentar a Argumedo. Pero mi tío Ernesto viene de camino y lo agarra otra partida de revolucionarios. Ellos les decían refolucios, yo no sé por qué, los refolucios mentales. Y en las cartas dice, es que los refolucios tienen bla, bla, bla. Se refieren en ese modo a la gente de la revolución. Llegan a Gruñidora. Cuando llegan a Gruñidora, pues mi tío Ernesto venía de Zacatecas bien vestido. Ellos se llevan muy Catrín. porte de hacendados, sí. Ellos andaban en la cacería y andaban igual, bien vestidos, sí. Con sus botines, con todo lo que ocupaban y sus rifles de cacería. Ocupaban para esas fechas unos rifles que llamaban tercerolas, ¿sí? Antecesores de los Winchester 30-30, ¿sí? Un calibre pues, relativamente muy efectivo y tiros para larga distancia, porque a ellos les gustaba cazar lo que había en aquella región: venado, jabalí, pumas. Había mucho puma en aquel tiempo porque les dañaba mucho a los animales que estaban en la estancia de los pumas. Pero la mayoría del ganado lo habían concentrado La grulla. en la grulla, ¿sí? En la grulla. Entonces, Argumedo sabía que el ganado de Gruñidora estaba en la grulla, y cuando llegan a Gruñidora y piden hablar con el hacendado, ya para esas fechas ya traían a mi tío Ernesto prisionero. Es un tema largo lo que vamos a hablar. Si quieres, en resumidas cuentas, se encuentra Argumedo con mi tío y le dice: oye, Catrín, ¿dónde tienes pastor y provisiones para la gente que trae? Y ellos todo el tiempo eran muy de apoyar. Ellos apoyaban si podían a la causa, pero no se iban a dejar tomar Gruñidora, ¿sí? Porque sabiendo que tomando Gruñidora se hubiera acabado por la revolución. La prueba está que no la tomaron porque la mayoría del archivo de la hacienda se conservó hasta 1945, ¿sí? Ahí en la casa grande de la hacienda, ¿sí? Estamos hablando que en la casa grande. Entonces, le dice, no, pues es que después de estar interrogando a mi tío Ernesto, que mi tío Ernesto se negó, ¿verdad? Porque no le aparecía que lo habían capturado a él y a sus otros familiares, le dice Argumedo a Canuto Reyes: ¿sabes qué? Llévate unos pelados para que vayan a hablar con el hacendado y dile que queremos esto, no queremos guerra, porque ellos en las avanzadas habían visto que Gruñidora era imposible de tomarlo con lo que traían ellos. O tomaban Gruñidora o se defendía de los constitucionalistas. Así es. ¿Sí? No había de una de otra. Llegan con mi tío y le dice Canuto Reyes, llega mi tío Ernesto con él a la puerta y ellos estaban en la capilla y fortines, ¿sí? Sí. ¿Sí? Estaban afortinados en la capilla y le grita Ernesto: ábreme, primo, ábreme la puerta. Había una puerta chiquita pegada a la capilla que le llamaban la puerta chiquita, donde solamente entraba una persona a pie y con el caballo cabrestreándolo, ¿sí? Sí, era la puerta de acceso para solamente la gente de confianza, porque los del Gallo no dejaban entrar a nadie, porque todo estaba perfectamente afortunado, y menos en tiempos de la revolución, ¿sí? Ellos mandaban a la gente a trabajar, pero ellos no salían de la casa grande. Así es. Cuando Ernesto le grita a mi tío Jesús Amado: oye, bájate porque aquí me quieren matar, él baja con su hijo, un hijo menor, ¿verdad? De él, que siempre todo el tiempo andaba con él para todos lados.
y se bajan armados. Él se baja con su tercerola, mi primo se faja su pistola, su revólver calibre 38, sí, fajado a la cintura. Iban a hablar con Canuto Reyes y le dice, mira, no te vamos a dar guerra, el general Argumedo solamente quiere que nos apoyes con provisiones, que nos apoyes con pastura para 700 caballos y que nos apoyes con cartuchos, con armamento para poder seguir la lucha. Y le dijo mi tío, oye cabrón, nomás quieres que te dé también a mi vieja, querrás también que te dé a mi mujer. Y Canuto Reyes se molesta. Y dice, a mí no me hablas así. Y levanta el rifle, pero cuando levanta el rifle ya todos lo tenían apuntado. Él venía acompañado de otras 2 o 3 personas. Los que habían acompañado dicen, no queremos nada. Y le dice mi primo, el menor, a una edad joven, qué valentía para sacar la pistola y apuntarle a Canuto Reyes a la cabeza. Y dice, aquí nos movimos todos. Dice, te daré pastura, pero no está aquí, está en los conventos, le dice mi tío. Se calmaron los ánimos, bajan sus armas y los que estaban en el fortín les gritan desde arriba, jálenle, y aquí nos morimos todos, cabrones. ¿Sí? O sea, así era el lenguaje de aquellos tiempos. Y los mandaron. Y los mandan, entonces Argumedo va con la razón y le quitan a mi tío Ernesto. ¿Sabes qué? Te vas tú, pero me voy a llevar a este lo dejas, y se lo quitan y lo meten para nada. Él se salvó, pero los otros 3 estaban con Argumedo. Es triste porque cuando llega Canuto Reyes le dice, mira general, pues aquí no hay nada, pero la pastura del agua está en los conventos, y Argumedo da la orden de que las fuerzas se trasladen a los conventos, incluyendo él. Y aquí acamparon, no sabemos exactamente el tiempo que estuvieron aquí, pero aquí por lo menos tuvieron que pernoctar unos 2 o 3 días. Sí, porque venían cansados, venían diezmados. Benjamín Argumedo lo mandaron a este lugar porque aquí había pastura en los conventos. Sí, así y es. aquí, lo comentábamos, estuvo 2 o 3 días pernoctando, descansando, curándose las heridas. Alimentando a su gente. Para también seguir su trayecto hacia el norte. Sí, así es. Pero aquí lo alcanzaron las fuerzas del general Murguía. Y aquí sucedió esa masacre en la que perdieron la vida más de 200 personas. Posiblemente un poco Podemos más. decir que un poquito Inclusive más. mucho más de eso. Sí, mucho más de eso. Se escucha Cruel, crudo, se escucha cruel, pero es la realidad. Aquí las fuerzas del general Argumedo fueron Aniquiladas. liquidadas. Aniquiladas, exterminadas. Aquí fue un exterminio. Aquí se terminó la fuerza militar, aquí se terminó el general Argumedo. Aquí los colorados Aquí se acabaron. salió huyendo. Sí. Se acabó ese poderío que tuvo por 4 años. Casi 5 años. Noviembre, ¿qué tanto faltaba para 1916? Un mes. Sí. 5 años. 5 años. Mira, 5 años de lucha, 5 años de triunfos, 5 años de saqueo. 5 años de cambiarse de un bando a otro, Buscando un ideal Sí. que nunca vieron materializado. Nunca se vio materializado. Sí, nunca se vio materializado. No sé si tú sientas lo que se siente ahí abajo. Así como que una Fíjate que yo lo sentí una vibra. al momento en que tuve unos huesos en mis manos. Sí. La evidencia, ¿verdad? La evidencia. Aquí les comento. Encontramos aquí fueron arrojados los cuerpos. Estamos en un lugar que le llaman la Noria Grande. Esta es la Noria Grande. Argumedo llega, pide pastura, lo mandan a los conventos. Mis tíos que están prisioneros se vienen con ellos, ¿sí, verdad? Para traer a los conventos. Así es. Y los ponen a trabajar, dándoles agua, alimento al ganado. La gente de Argumedo llega, aquí acampa, no sé, 2 o 3 días aproximadamente. En eso las fuerzas de Murguía los alcanzan y se apostan en el lomerío, pero no se apostan, se dividen en diferentes grupos. Sí. Y a lo largo se apostan
por si pelaban para el norte, para el sur, para este, al oeste, hubiera un flanco donde No tenían no tenía escapatoria, sí. estaban totalmente rodeados. En la mañana de noviembre, a las 6 de la mañana, se oye un balazo, un primer balazo. Y Argumedo, adormilado, 6 de la mañana, estaban descansando, toda la gente estaba descansando, todos estaban dormidos. ¿Sí? Se levanta, agarra lo poco que trae y jala con todos los colorados y rompe el cerco. ¿Sí? Pero la gente que se queda, ¿sí? Su gente, su fuerza, ¿sí? Su familia, inclusive una hija de él se queda aquí. No alcanza a salir la hija de él. Ajá. ¿Sí? No sabemos si estaba dormida con él o estaba dormida por ahí con alguna otra familia, ¿verdad? Sí. Posiblemente. Pues es que imagínate nada más, después de tantos años, después de tanto tiempo de andar para arriba y para abajo, y ya quieren un lugar donde descansar. Aquí fue su último lugar de descanso. Sí. Y el lugar donde fueron sepultados todos los cuerpos que quedaron regados, porque a las 6 de la mañana, después de ese balazo, empieza la refriega. Empieza a clarear. ¿Te has dado cuenta que aquí amanece a las 6 y media? 6:30. Empieza a clarear y con la poca luz del sol, ellos empiezan a atacar a los constitucionalistas. Paz, 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 tacos, balazo tras balazo. Dicen que del primer balazo empezó otra vez otra segunda tanda de balazos con menos frecuencia. Yo pienso que disparando a objetivos ya muy específicos, ¿verdad? Paz, paz, paz. Y al último se oía la balacera tan fuerte, tan fuerte, que se oía como si estuviera alguien golpeando Un caso. así, ta, 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 ta. Y gritaba: no tiren, hay mujeres, hay niños, no tiren, estamos desarmados. La consigna era acabarlos. ¿Sí? ¿Ellos cómo iban a saber? No, Eran militares, así es la guerra, es la guerra. Sí. así es la guerra. Morir Y lo vemos en las guerras actuales, lo que está pasando en otros lugares del mundo es lo mismo, sí. Y eran luchas cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, si ahí no había con qué. Ahí se acababa el parque y empezaban. Y calaban la bayoneta. Sí. Vámonos con la bayoneta, sí. Sí, algunos calaban bayoneta en aquel tiempo, que lo tenía que haber hecho porque el militar venía muy bien preparado. Sí. Y Argumedo no. Unos dicen que Argumedo salió rumbo a Durango. ¿Sí? Durango está para acá. Otros dicen que se refugió en la Sierrecilla, aquí enfrente, en lo que pasaban los trancazos. El enfrentamiento empezó a las 6 de la mañana y como para las 7, 8 ya se había acabado. Pero agarraron parejo, mataron animales, mataban gente, mataron niños, mataron ancianos, mataron gente herida. ¿Sí? Y hay unas cuevas aquí enfrente que eran de los indios, ¿verdad? En la Sierrecilla, los indios guachichiles, donde la poca gente que se alcanzó a salvar de ellos, de la tropa, ¿sí? Se fueron a refugiar a esas cuevas. ¿Sí? Pero como ya todo estaba vigilado por Murguía, pues había muchas avanzadas de tropas de soldados buscando a los pocos que quedaron. Entre ellos sale Argumedo y sale Canuto Reyes con él, ¿verdad? Rumbo a Durango. Y los colorados ahí Que después fue desperdigaron prendido por meses otro lado. después, principio de 1916, 16, al principio sí. fue prendido en las Sierrecillas aquí de Durango. Que- Su tiempo no duró más allá de 3-4 meses después Sí, de que sí, sí, después de que fue derrotado aquí. Sí. Prácticamente ya. Pero hay un detalle, que Argumedo ya iba muy lastimado. Dicen que para subirse al caballo para huir lo tuvieron que ayudar, ¿sí? Que lo cargaron y lo subieron al caballo y lo amarraron y órale, vámonos. Rompieron ese cerco militar. Argumedo obviamente alcanzó a salir corriendo y todos los demás colorados pues También. protegiéndolo y también. Pero todos los colorados cuando se vieron fuera del cerco militar agarraron para todos rumbos. Sí, Saltillo, Durango. Zacatecas, San Luis Potosí. Algunos de ellos regresaron con sus familias. Ajá. Algunos de ellos se volvieron salteadores de que camiones. perdieron la vida aquí, Era la gente que no ¿dónde tenía. quedaron? Bueno, la mañana siguiente, después de que pasó ese enfrentamiento, los encargados de las labores, porque mis tíos alcanzaron a fugar, ¿sí? Los tres alcanzaron a pelarse, ¿sí? Pero como pasaron entre cerco militar y los militares los vieron que venían corriendo y los vieron bien vestidos y los vieron catrines, dijeron, estos son los que tienen prisioneros, déjenlos que se pelen. Y se pelaron rumbo a la grulla. Si te fijas, de aquí para allá, ay, aquí todo espina, ¿verdad? Aquí todo te lastima. Sí. Salieron, pero como alma que lleva el chamuco rumbo a la grulla porque ya había una casa, una estancia
favorecerse. Allá había caballos, allá había manera de regresar a la gruñidora no a pata. Y la grulla de aquí está a unos cuantos kilómetros. ¿Sí? De la grulla de aquí será unos 5 kilómetros. Se habían hecho rayos. Dicen que cuando llevan la grulla daban lástima, con la ropa rota, todos polviosos, todos amolados. Y cuando llegan a la grulla, pues agarran caballos y se van a la gruñidora. A la gruñidora llegan casi al atardecer, ya casi al anochecer. Y a la mañana siguiente llegan con mi tío, con Ernesto y con Jesús Amado, y les dicen: patrón, ¿qué hacemos con tanta gente? Cuando tú dices: ¿qué haces con tanta gente? Pues te pones a pensar, pues se quedó gente aquí, ¿verdad? Sí. Me imagino yo que vas a pensar, pues vayan a ver qué hacen falta. No, la gente estaba muerta. ¿Sí? Y si hay mucha, ¿qué hacemos? Estas norias abastecían de agua los terrenos de siembra y habrían ganado aquí porque era un paso para... Ellos donde iban pasando tenían norias para ir dando de tomar al ganado. Son los pequeños oasis del desierto. Entonces todo aquello, había un tiradero de gente muerta. Y le dicen a mi tío: ¿qué hacemos con tanta gente? Y dice: pues déjenlo que se los traen los coyotes. Pero patrones son muchos, hay mujeres, hay niños, hay ancianos. Y se tomó una decisión muy difícil, ¿sí? Porque un cuerpo se descompone en menos de 24 horas, y más si está el sol. Sí. Más si está el sol. Dijo mi tío: no, pues llévense gente de acá, reúnan a la gente, tráiganse carros, guayines y júntenla toda. Y la empezaron a subir, entraba un carro y donde iban encontrando gente le iban trepando los carros, a los guayines, ¿sí? Se llenaban los guayines de gente, y eso es muy común en tiempos de la revolución. Pasó en la toma de Zacatecas. Hay muchas fotografías de gente que están en los carros ahí, sí, amontonados. Llegan aquí y los empiezan a aventar. La persona que le encargaron la labor de hacer eso se vino muy apesadumbrado. Ya para esto habían pasado más de 24 horas del enfrentamiento. Fíjate nada más juntar tantísima gente que quedó regada por todos lados. Llegan, y el día siguiente vuelve a ir ese mismo encargado y le dice a mi tío: oiga, ya se llenó el pozo. ¿Qué hacemos con los demás que se queden tirados? Y seguros ya empiezan a jeder, ¿sí? Otros ya ni se les quieren arrimar porque consideran que les van a venir a jalar las patas en la noche. Y dijo mi tío, tomó otra más terrible decisión: déjeselos ahí tirados, ahora sí que se queden allí. Porque había gente desperdigada por todos lados. Muchos heridos alcanzaron a correr. Dicen que después de esto, cuando regresaron a revisar lo que había en los conventos, se encontraban a la gente muerta a muchos metros de distancia donde estaban. Se llena la fosa de gente y tapan la noria. Pero la noria estaba llena de agua en aquel tiempo. Estamos hablando que acababan de pasar los tiempos de aguas, ¿sí? Y las norias se llenaban con estas acequias que las desviaban el agua y llenaban los hoyos. De estas norias había muchas a lo largo de esta acequia, ¿sí? Había varias, esa no es la única. Probablemente no es lo único donde sí, no, es que esta ya se llenó y de aquí dijo mi tío: ya déjenlos aquí allá. Ya no siguieron con la labor porque muchos ya empezaban a apestar. Sí. ¿Sí? Entonces, quedaron más de 300 personas. Sí, te voy a decir por qué. Porque la noria tenía 20 metros de profundidad. 20 metros por el espacio que tiene, no son más que unos 28, 30 metros. Vamos hablando de 1 metro y 20, 1 metro cúbico por cada metro de altura. Y conforme pasaron los años, las autoridades nunca los trasladaron a un pantano. Ah, bueno, es que allá voy, ¿sí me explico? La historia todavía ahí no termina, sigue siendo igual de triste como empezó. Sí. Aquí caben, si volvemos un cuerpo humano tiene aproximadamente, si lo compactamos y lo hacemos un cuadro, aproximadamente punto 60 de metro cúbico. 2 personas casi dan 1 metro en promedio, ¿sí? Si aquí tienes espacio para 28, ponle 30 metros cúbicos, caben fácilmente 300 personas enterradas, apiladas una arriba de otra. Llega y dice: oiga, patrón, ya se cumplió lo que usted hizo, la noria está llena, ¿qué hacemos con los demás? Déjalos tirados. Dice: patrón, y la noria, dice: atiérrenla. La taparon. Y dio órdenes de que se tapara esta y todas las demás, ¿sí?
porque las tierras de los conventos ya jamás fueron trabajadas por ellos. Así es. Sí, porque estaban regadas con sangre. Estaban regadas con sangre y ellos eran unas personas muy limpias, no querían comer maíz ni frijol de un lugar que había tenido ese tipo de fertilizante. Hablemos Así es. en esos términos tan crudos y tan malos. Aquí duró tapado hasta más o menos 1935, 1940, ¿sí? El lugar todo el mundo lo conocía. Y mucha gente ha venido a decir misa, mucha gente ha venido aquí a visitar el lugar, porque mucha gente que se alcanzó a saber de esos agarres dijeron, es que mi tío se quedó allí, es que mi primo se quedó ahí, de los colorados que regresaron, ha venido gente de Torreón, mucha gente de Torreón, a decir una misa, a traer al Padre, a bendecir el lugar, pero aún así siguen espantando. ¿Sí? No, pues imagínate, o sea. Dicen que se oyen tropeles de caballos, gritos de gentes en la madrugada. Y tú pásate, llega a los conventos y vete unos metros arriba y se siente un ambiente totalmente diferente. No, sí. Mira, y aquí tenemos Aquí tenemos una evidencia. una evidencia. Yo cuando vine hace más de 20 años se encontraban todavía huesos completos y encontrábamos maxilares, ¿sí? Yo encontré un maxilar completo de una chiquitito, como de un niño, ¿sí me explico? Completito con sus dientitos y todo. Y todo eso que encontramos aquí lo vimos, pero lo volvimos a enterrar, porque ya cuando nosotros llegamos, hace más de 22 años, esto estaba exactamente igual como cuando yo vine, ya no le han vuelto a escarbar. Seguramente hay más gente, ¿sí? Pero yo no me voy a meter a sacarla, ni creo que tú tampoco. Pero aquí está una evidencia triste. No sabemos si son huesos, pero lo que nos llama la atención es esto. Este es un molar de persona. Aquí tenemos un doctor. Él después nos dará fe si esto es o no de un ser humano. Después de más de 100 años. de 100 años de estar aquí enterrada la gente, pues lo más seguro y lo más probable es que ya lo que hay aquí solamente sea polvo, ¿verdad? Solamente sea polvo. Esperemos que el día de mañana, ¿verdad?, alguien venga y dé una oración, una misa, ¿sí? Que alguien limpie el lugar, que alguien venga y limpie el lugar. Que ponga una placa. Que ponga una también, placa, que se pida perdón Así es. por lo que aquí pasó. Porque se siguen cultivando las tierras después de que mis tíos las dejaron abandonadas, cuando el reparto agrario, todo esto se hizo ejido. Aquí estamos hablando de un ejido, del ejido de Gruñidora. Esas tierras ya pertenecen al ejido. Ya la gente vuelve a empezar a sembrar, pero no sabemos si a alguien le ha pasado algo. Sí. no, lo que le ha pasado, no le ha pasado, pues. No sabemos si a alguien le ha pasado No sabemos, algo raro. pero sí, yo creo que sí es importante que alguien venga, no sé. En la siguiente, Si no le pueden rescatar los huesos y depositarlos. En la siguiente vez que podamos venir, ojalá nos acompañes. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer eso. No nos corresponde a nosotros. No nos corresponde, pero poner una placa, una cruz, sí nos una corresponde, placa, una ¿sí? cruz, sí, claro. Una placa, una cruz aquí. Sí. Y pedirle a la gente que si alguna ocasión visite el lugar, si la basura llegó contigo, llévatela. Es un tema que tenemos en la reserva de la biosfera. Me da tristeza llegar a pensar que ahorita esto ya lo han empezado a usar como basurero. Así es. Porque la gente no sabe lo que aquí pasó. Esperemos que con este contenido la gente de Gruñón de los alrededores sepa que este lugar hay que dejarlo como está y respetar, ¿sí? Respetar. Porque aquí puede estar tu tío, puede estar mi tío, puede estar la hija de Benjamín Argumedo. Así es. ¿Sí? Te aseguro que Benjamín Argumedo jamás supo dónde quedó su cuerpo. ¿Sí? Es parte de la historia. Así es esto. Amigas y amigos, y quisimos compartir. Es una historia muy cruda, muy pesada, pero aquí está la memoria. Aquí quedaron muchos padres de familia, muchos hijos, y ¿qué más podemos hacer?
Nos despedimos, Juan Manuel. Muchas gracias. Seguimos con Gruñidora Contenidos. Así es. Esperen mucho contenido de Gruñidora. La historia es hermosa. La historia de Gruñidora es una historia tan hermosa y tan bonita. En realidad, yo creo que pocas haciendas tiene esto. Tiene todo completo. Todas sus cosas. Ellos vivieron. Tiene sus historias trágicas. Y sus historias felices. Así es. Y muy felices, la verdad. Toda la revolución mexicana entera es una guerra civil. Las guerras civiles es hermanos contra hermanos, ¿no? Nadie tiene la razón absoluta, cada uno tiene sus razones y sus porqués, pero matarse entre hermanos nunca es positivo para el país. La revolución mexicana hunde la economía de un país que con sus injusticias y con su no, con no sé qué, acaba con la economía y acaba con el progreso de México, que tenía entonces la moneda más fuerte del peso mexicano, peso de plata mexicano, era la moneda sería comparable al dólar hoy en día, reconocida en el comercio internacional. Toda la economía de un país muy poderoso que iba muy hacia arriba, de todo el punto de vista, se acaba por completo en 10, 11, 12, 14 años, pon de guerra lo que quieras de la Revolución Mexicana. Y entonces, lo que sale después, pues es un gobierno que yo considero, y hablando de historia, no de política, yo considero, claro, que si quitas a uno que consideras dictador, ¿no? Porque estuvo 30 años, y el sistema político que surge de ahí, la revolución, el PRI, se queda 80 años en el poder, con lo que llamó Vargas Llosa, el premio Nobel, llamó la dictadura perfecta, ¿no? 80 años de régimen político en un país, porque para quitar a un dictador que había estado 30 años, y mientras tanto la revolución acaba con la economía y con el progreso de México, pues hay que pensar lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Las guerras civiles nunca jamás son positivas. Herido, huyendo y traicionado, meses después fue capturado por las fuerzas del general Murguía y trasladado a Durango, donde fue fusilado. Aquí, en Gruñidora, Benjamín Argumedo no perdió la vida, pero sí fue su última batalla como general en campaña. Desgraciadamente, muchos villistas, constitucionalistas, huertistas, maderistas que iniciaron la Revolución Mexicana con el objetivo de obtener una tierra para trabajar, quedaron muertos, abatidos a lo largo del territorio mexicano sin poder ver ese fruto por el que lucharon.